Ciérrale tu micrófono, por favor. No soy yo. Sí, sí, es el único abierto. Ahí, ok, perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias a Pablo y a Nel, que son nuestros invitados extranjeros. Muchas gracias al doctor Navarrete, quien funge en esta ocasión de moderador y pues quien ha tenido la amabilidad de conseguirnos estos excelentes expositores por parte del Servicio de Traumatología. Estarán acompañándonos también para generar preguntas y canalizar las dudas del resto del auditorio el doctor Pablo Cornejo, el doctor Gonzalo Arteaga y el doctor Paul Terán. Muchas gracias por conectarse también. En esta ocasión el evento es patrocinado por la empresa Pfizer, que nos ha pedido les regalemos unos minutos para hacer una pequeña presentación y saludo. Así que le doy paso a Verónica, por favor, que puedas encender tu cámara y tu micrófono. Te escuchamos. Muchas gracias. Que Celebrex es un COX-2 específico. Ustedes lo pueden utilizar en periodos tanto de corto como de largo plazo. La dosis que ustedes pueden utilizar es una cápsula cada 12 horas. Ténganlo presente, ya que no solamente es útil en dolor agudo, sino también en procesos crónicos. Adicionalmente, quería recordarles el tema con lírica. 2 minutos hasta que la programación se cargue. Listo. El tema del manejo del dolor neuropático, como ustedes saben, es un manejo que hoy en día es muy frecuente en nuestros pacientes. Aquí vamos a hablar específicamente del dolor mixto, es decir, una lumbalgia asociada a un dolor nociceptivo como un componente neuropático, en donde no solamente necesitamos un manejo de un AIN tradicional o de un COX-2, sino netamente como primera línea de abordaje terapéutico, un neuromodulador que es lírica. La lírica, ustedes saben que es el producto original, tiene la presentación en cápsulas y contamos desde la presentación de 25 miligramos, 50, 75, 150 y 300. Es decir, esto les da a ustedes la facilidad de escoger la presentación que su paciente vaya tolerando paulatinamente. Como ustedes saben, la dosis terapéutica de lírica es 75 BID, es decir, 2 veces al día. Esto, sin embargo, pues es importante recalcar que si el paciente no tolera, pues ustedes van ajustando paulatinamente la dosis dependiendo pues la necesidad de su paciente. Tengan en cuenta que la forma farmacéutica original es cápsulas. Este es lo importante recalcar, ya que es la forma en la que se realizó, la forma farmacéutica en la que realizaron todos los estudios para su aprobación y de esta manera pues garantizamos el mejor resultado terapéutico. Recuerden, la dosis terapéutica es 75 BID, sin embargo ustedes pueden ir ajustando de acuerdo a la necesidad de cada uno de sus pacientes. Y como en este caso el dolor es mixto, recuerden que incluso lo pueden asociar con Celebrex, siendo un COX-2, los dos con el mejor resultado terapéutico. Cuentan con 5 presentaciones, nuevamente les recuerdo, de lírica, y estamos con plan de medicina continua con la de 75, 3 cajas más una en FIBECA. Esto es, mis queridos doctores, mi pequeña visita. Espero pues que tengan una charla pues científica muy productiva para ustedes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Berito, y muchas gracias al laboratorio por compartirnos esta información. Y ahora sí doy paso, por favor, Carlitos, que presentes a nuestros invitados.
Bien. Bien, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, para mí es un honor invitar a todas las personas que están cerca de la cirugía de la rodilla y del tratamiento de las lesiones condrales. Y es un honor también tener a dos personas, a dos referentes en el mundo o sea, se trata de dos profesionales que se encargan del tratamiento de las lesiones condrales, si bien en diversas corrientes, pero al final con un solo objetivo, que es tratar de llenar todas las expectativas que tiene el paciente que tiene una lesión en el cartílago. Cuando hablamos también de lesión en el cartílago, nos referimos a que son lesiones muy, muy difíciles de tratar y que hasta el momento no tenemos un consenso mundial sobre cuál es el mejor mecanismo para tratarlas, para tratar de reproducir al mismo tiempo un cartílago nativo, ¿no? Que es un tejido muy, muy especializado. Entonces, por eso tenemos el honor aquí de presentar al doctor Pablo Gelber, que coincide justamente esta fecha con que haya cumplido recientemente los 50 implantes osteocondrales, y me alegra mucho por ti, Pablo, que es un número bastante importante si es que nosotros revisamos las publicaciones internacionales. Y por otro lado, la doctora Anel Olivos, que tiene una línea de investigación muy amplia en cuanto a al cultivo de condrocitos. Se ha dedicado en todo este tiempo, pero tienes abierto el micrófono, se ha dedicado todo este tiempo a una línea de investigación bastante amplia, de manera que ha diversificado la manera de conseguir el condrocito de varios tejidos, cosa que es muy, muy interesante. Entonces, Pablo Gelber, pues es un médico, un cirujano especializado en lesiones complejas de rodilla. Los invito a que lo sigan también en Instagram, tiene una página interesantísima, porque publica en esta página toda su casuística, sobre todo casos controversiales y complejos y que nos enriquecen mucho. Su práctica profesional la tiene en el centro ICADME, también en el Hospital Universitario de Zeus y Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. Hizo un fellowship en Sport Medicine Pittsburgh con el doctor Freddy Fu. También ha hecho, entre otras, un fellowship ESCASLAR, que es un travel fellowship que lo hizo en el 2011. Tiene el grado de doctor en la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesor asociado de cirugía ortopédica de la Universidad Autónoma de Barcelona y múltiples trabajos publicados en revistas indexadas. Casi toda su práctica profesional la ha hecho en Barcelona. Me parece que está ya 20 años en su práctica profesional en esta ciudad, y pertenece, por supuesto, a muchísimas de las sociedades científicas afines a la cirugía de rodilla. Y por otro lado está la doctora Anel Olivos, que es una cirujana artroscópica de lesiones y de lesiones deportivas en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Afortunadamente tuve la oportunidad de contar con ella como maestra y profesora. Está preparada en alta especialidad en cirugía articular y en alta especialidad en cirugía artroscópica y lesiones deportivas, todas en el Instituto Nacional de Rehabilitación. También cuenta con una maestría en investigación clínica y un doctorado en ciencias médicas validado por la UNAM. Ha hecho también algunos fellowships en Mayo Clinic y en el Hospital de Boston en el 2012 y en el 2014, y también pertenece a algunas sociedades científicas que tienen sobre todo la corriente investigativa para lograr reproducir al final toda la capacidad de resistencia y de reproductibilidad del condrocito. Entonces esto es lo que lo hace una importante investigadora y cirujana. Entonces, no siendo más, lo invito a Pablo que nos comparta su experiencia. Te felicito, Pablo, al mismo tiempo por ya cumplir un número tan importante de implantes osteocondrales, de trasplantes osteocondrales, y pues qué mejor de tener la primera mano del cirujano como tal, la experiencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, por la introducción, exagerada en cuanto a mi descripción, pero bueno, agradecido estoy. Me voy a cerrar aquí que hay una ventana que no sabe ahí cómo está puesta. Un momento. Aquí.
Bueno, primero agradecerles a todos vosotros, esto de invitados extranjeros. Yo no me considero extranjero cuando hablamos de nuestra gran Latinoamérica. Y bueno, que si bien es cierto que llevo casi la mitad de mi vida en Barcelona y flamea donde en el cartel la bandera española, yo soy argentino y sobre todo eso, ¿no? Latinoamericano, y siempre estoy encantado de participar, ayudar y aprender en todo lo que podemos, sobre todo cuando está relacionado insisto, con Latinoamérica. Es un gustazo, Carlos. Siempre hemos ya también intercambiado opiniones en varios de los casos que voy poniendo en la cuenta de Instagram. Y bueno, siempre estamos muy en la línea del mismo tratamiento. Yo voy a hablar de un tratamiento que no es el tratamiento del cartílago. Seguramente cuando veamos hablar a la doctora Olivo Mesa, veremos cosas diferentes. Yo voy a tratar de hablar de lesiones de cartílago graves, y sobre todo lesiones osteocondrales, y en determinados casos. No hay que creer que a todas las lesiones de cartílago, ni mucho menos, hay que acabar haciéndole estos tratamientos, que son tratamientos cruentos. Por lo tanto, hay que plantearlos más en los casos más necesitados, más urgentes. Y bueno, estos son como había dicho antes, yo me formé en Argentina y recibiendo mi título de bachiller, luego mi título de médico, y en el 2001, a principio, me mudé para aquí, a mi nueva ciudad, Barcelona, una ciudad muy fea para los que habéis tenido la oportunidad de visitarla. Y trabajo, como también dijeron, la parte pública. Tengo una actividad parcial en el Hospital de la Santa Creu de Sant Pau, el Hospital de Sant Pau de Barcelona, donde se centra sobre todo este tipo de cirugía de cartílago, y mi actividad quizás mayoritaria es en el Hospital Quirón de Lleus, también de la ciudad de Barcelona, donde hago más otro tipo de patología. Esto hace 5 años atrás, ahí visitando la ciudad hermosa que tenéis. Quito fue mi segunda visita, ahí visitando la Casa de la Presidencia, fue todo muy emocionante. Luego nos fuimos a pasear un poquito a Baños, como vemos aquí, y a Montañita. Curiosamente, siempre, ¿no? Nunca he entendido por qué Baños es en la montaña y Montañita es en el mar, pero bueno, la cuestión es que lo pasamos muy bien en ambos lugares. Yendo un poquito a lo que hemos venido, no hace falta yo que les recuerde lo que ya Hunter dijo ya hace unos añitos atrás, que citaba Hipócrates, ¿no? Que decía, si el cartílago se lesiona, pues ya no se puede reparar. Tenemos muchas chapuzas que podemos ir haciendo, pero el cartílago es uno solo. Básicamente por esta ultraestructura sumamente compleja que tiene, muy sofisticada, ¿no? Entonces, pretender que solamente tirando un producto o tirando una célula o un ladrillo hagamos una arquitectura como la Sagrada Familia es muy ambicioso y pretencioso de nuestra parte. Por lo tanto, como decía antes, la única manera de restituirlo es realmente trasplantar cartílago, porque el cartílago no es solamente los productos o los ingredientes de la comida, sino también cómo están estos ingredientes mezclados. Entonces, cuando tenemos situaciones muy graves, como comentaba al principio, como estas que estamos viendo aquí en pacientes muy jóvenes, ¿no? De 30 años, de 40 años de edad, o estas 2 rótulas en una paciente de 33 años que no podía ni salir a hacer las compras con acciones osteocondrales en la rótula, como las estamos viendo en esta situación, o incluso niñas de 15 años. Esta chiquita la había operado yo 4 o 5 veces antes por una osteocondritis disecante, cuando todavía no tenía la oportunidad de utilizar los trasplantes osteocondrales frescos, o esta misma, 30 años a la izquierda, este niño también de 18 años con el defecto del cóndilo lateral tan severo como estamos viendo ahí. Y bueno, entonces llega un poquito a intentar protocolizar cómo tratar las lesiones. No voy a explicar un poquito esto, solo un pantallazo, pero básicamente esto sí que hay un cierto consenso en dividir los defectos condrales en menos de 2 centímetros cuadrados o más de 2 centímetros cuadrados, más o menos, ¿no? Es decir, los pequeños y los grandes. Y lo que se sabe es que si no podemos hacer que si hay una lesión osteocondral, el gol estándar, porque es el único que restituye esta unidad osteocondral tal cual es el injerto osteocondral. Y evidentemente, por un lado, podemos tener la oportunidad de hacer nuestro propio injerto osteocondral, que es la llamada mosaicoplastia, o el OATS del inglés, donde en lesiones pequeñas, lesiones de menos de 2 centímetros cuadrados, podemos tomar de otras partes de la rodilla o de otras partes del cuerpo cilindros osteocondrales y trasplantarlos a la zona dañada. En cambio, cuando la lesión es muy grande, más de 2 centímetros cuadrados, evidentemente no podemos estar desvistiendo un santo para vestir otro. Por lo tanto, en estos casos,
la única forma de restituir realmente la ultraestructura condral y subcondral es con un injerto fresco. Incluso si vamos a la práctica deportiva, esto es bastante representativo de lo que es. Hay alguien con el micrófono abierto que me está ahí retumbando. Esto también es bastante indicativo de la efectividad de los trasplantes osteocondrales frescos, ¿no? Cuando hablamos del retorno al deporte, vemos que el porcentaje de retorno deportivo, tanto en autólogos como alogénicos del trasplante osteocondral, es cerca del 90%, que es altísimo. Y no solo eso, sino que además el retorno deportivo es muchísimo más corto que otros tratamientos, ni hablar de la microfractura o nanofractura. Yo creo que es un tratamiento que hoy día debería estar prácticamente en el saco de los tratamientos desesperados, porque si hay oportunidad de hacer otro tipo de tratamiento, debemos ir a otros tratamientos, pero incluso tratamientos más sofisticados tecnológicamente, que ahora hay muchísimos, MACI, bueno, hay un montón, que si bien el retorno deportivo es más o menos como el otro, claro, la media de tiempo de retorno al deporte es muy alta para lo que esperamos de un deportista. El problema es cuando hablamos del trasplante osteocondral fresco, es que el cartílago no solamente tiene una estructura muy definida, sino que también es muy, como dicen aquí en España, triquismiquis. Es muy sensible, sobre todo al método por excelencia que tenemos de conservación del tejido musculoesquelético, que es el frío, ¿no? La congelación a menos 80 o la criopreservación a menos 180, el cartílago no lo soporta, se muere. Necesita un estado hermoso, necesita estar en montañita. Y el problema es que esto conlleva mucha sofisticación logística y tecnológica, lo que hace que no pueda utilizarse en cualquier parte del mundo, que no esté disponible en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que estamos haciendo con trasplantando al injerto osteocondral fresco es un tratamiento biológico, retrasamos soluciones metálicas, vimos casos antes que si no tenemos esto, prácticamente lo único que nos queda es hacer una prótesis. En cambio, evidentemente, necesitamos manejar una técnica demandante y sobre todo tener un banco de tejidos muy bueno y trabajar en constelaciones. Estuve años, quizás en Estados Unidos es la excepción, como muchas otras cosas, pero estuve años para lograr que el banco de tejidos que tenemos aquí me acabe finalizando, proveyendo de estos injertos. Hoy día soy un poco la referencia en la mitad de España, por decir, todos los casos se me envían a mí, pero después de trabajar muchísimo porque logísticamente y económicamente es muy demandante. Esto recuerdo que fue hace 3 años. Esto fue el 4 de agosto del 2017 y esto, como comentaba Carlos antes, hace una semana atrás, hace una semana atrás, fue no mi 50 aniversario, no estoy tan viejo, tengo 45, pero hicimos por fin el injerto número 50 y bueno, hay muchas historias en el medio para contar. Más allá de mi novicia, esto no es nuevo, insisto, en Estados Unidos hace 30 y 40 años, ya en la década de los 70 se hizo el primer trasplante meniscal, que además era el primer trasplante de la meseta tibial, que en conjunto fue la primera vez que se utilizó. O sea que hay muchísima experiencia al respecto, muchísima bibliografía con muchos años de experiencia, sobre todo proveniendo de Estados Unidos. A todos como cirujanos nos gusta operar, pero ya es hasta el cansancio. Nosotros sabemos que lo más importante es indicación. ¿Cuándo hacerlo? Como dije antes, no, este es un procedimiento que en muchos de los casos es un salvataje, incluso ante técnicas fallidas previamente. No lo podemos indicar gratuitamente a cualquiera porque son cirugías cruentas y porque además es muy costoso y porque además no hay tanta disponibilidad para aplicarlo a todo el mundo. Entonces, uno de los temas más a tener en cuenta es lo que siempre nos dicen las mujeres, que siempre es una cuestión de tamaño. Y en este caso hay que ser un poquito más modesto, porque con 2 centímetros cuadrados, como comentaba antes, en principio de mínimo es lo que uno debería considerarlo. Con menos hay otras técnicas menos agresivas, menos costosas, menos complicadas logísticamente. Y lo que sí es prácticamente la única opción realmente viable y con sentido común ante tratamientos previos basados en células que han fracasado. Lo mismo, cuando estemos arriba de los 50 años, ya estamos en una edad artroplástica, una edad protésica, por lo tanto, sabiendo lo caro que es este procedimiento, sabiendo lo difícil que es conseguir los injertos, la poca disponibilidad de donantes, también debemos limitarnos. No me gusta mucho hablar de números y de edades, porque al final importa mucho más el estado articular y la funcionalidad del paciente, pero nos ponemos el límite en 50 años.
Otra cosa también a tener en cuenta es que en general lo utilizamos cuando hay realmente una incapacidad generada por esta lesión osteocondral en el paciente, lo mismo que antes, no porque me molesta un poco en el kilómetro 34 de la maratón que estoy corriendo, sino porque son pacientes seriamente comprometidos, incluso con la actividad de la vida diaria, sobre todo a nivel de la femoropatelar. Y por lo tanto, casi la mitad de los casos que vienen radiológicamente bien dirigidos hacia mí, los echo atrás porque clínicamente no representa una gran, no les impide hacer una gran parte de las cosas. Y otra cosa también a tener en cuenta, esto no solamente con respecto al injerto osteocondral, sino prácticamente en todo, y siempre intento hacerlo desde un punto de vista quizás docente, es no obsesionarnos con las diferencias estadísticamente significativas. Yo creo que hay un gran error y la gran mayoría de tratamientos y terapéuticas que leemos en la bibliografía con resultados estadísticamente significativos no tienen ninguna relevancia clínica. Por ejemplo, usando el IKDC, lo mínimo que el paciente detecta una diferencia es 17 y una significativa mejoría clínica al menos 30. Por lo tanto, cuando estudiamos el hialurónico versus el PRP y vemos que uno le sube el IKDC a 70 y el otro a 80, pues es que no hay diferencia, ¿no? El paciente no lo detecta, está igual de feliz uno que el otro. Por lo tanto, es sumamente importante esto. Por lo tanto, cuando buscamos procedimientos, y sobre todo en estos casos que son procedimientos mucho más complejos y caros, debemos buscar esos números, no 3 o 4 o 10 de puntos de diferencia en un score que pueden ser significativos porque tengamos una muestra grande, pero que no son clínicamente significativos. Entrando ya un poquito a la parte específica del injerto, la articulación femoropatelar es muy compleja, no hace falta que yo que lo diga, no es solamente un pedazo de hueso, de botón de hueso arriba de la tróclea, sino que es muy, muy complejo. Y este infográfico que hizo mi amigo Seth Sherman hace poco en el Arthroscopy sintetiza bastante bien mi filosofía en el tratamiento de las lesiones complejas de la articulación femoropatelar. Siendo un poco más gráficos, yo me gusta dividir un poco las lesiones si ocurren en la faceta lateral de la tróclea o de la rótula o si ocurren en la parte central y medial. En aquellos casos que hay una afectación eminentemente de la parte lateral, que son la mayoría, debemos, como en todos los casos de articulación femoropatelar, tener una medición de la distancia TAGT, podemos con tomografía, con resonancia, diferentes métodos. Yo lo hago actualmente todavía en la mayoría de los casos con una tomografía computada. En estos casos, si la distancia TAGT es de más de 15 milímetros, aunque tenga esta lesión condral, con una anteromedialización de la tuberosidad anterior de la tibia es suficiente. No hace falta, no ha demostrado mejoría que además hagamos algo en el cartílago. Por supuesto, diferente si esta distancia es menor. Si esta distancia es menor, aquí no tenemos espacio para hacer una anteromedialización. Por lo tanto, en estos casos sí que hacemos de forma aislada un trasplante osteocondral o algún tipo de tratamiento sobre el cartílago. Como dije antes, la otra mitad es la que afecta más el vértice o la faceta medial. En estos casos, cuando hay una TAGT aumentada, todos sabemos que una TAGT aumenta en esta zona y hacemos una anteromedialización, incluso, claro, estamos hasta podría aumentarse un poquito la presión en esta zona, por lo tanto, de hacer de forma aislada un Fulkerson o una anteromedialización no es suficiente, y en estos casos hacemos una combinación también con una técnica sobre el cartílago. Y obviamente, si la TAGT es menor, en estos casos solamente hay que hacer, tocaría hacer un tratamiento sobre el cartílago. Si pasamos al cóndilo, el cóndilo lo mismo, lesiones de más de 2 centímetros cuadrados, sobre todo que sean no solamente condrales, sino osteocondrales. Y un hecho muy a tener en cuenta, así como en femoropatelar, ya veremos que casi la mitad de los casos se acompañan de anteromedialización. A nivel de la femorotibial, sobre todo a nivel de los cóndilos, es muy importante la alineación. Incluso ante pequeñas diferencias, aquí pone 3 grados, pero incluso ante pequeñas diferencias de 2 grados respecto a la contralateral, justifican ya un procedimiento para descomprimir el compartimento con una osteotomía varizante o varizante, dependiendo de qué lado estemos hablando de la rodilla. En cuanto a la meseta, Alan Gross tiene muchísima experiencia en Canadá también, hay muchas publicaciones al respecto. Lo mismo respecto a lo que hablamos de la alineación. La mayoría de los casos son secuelas de fracturas, mal reducidas o mal consolidadas, que también acaban requiriendo de esta técnica. Aquí vemos, por ejemplo, una de ellas, en la meseta lateral. La mayoría son mesetas laterales. Como estamos introduciendo la meseta con el menisco, que se ha demostrado que da mejores resultados que si trasplantamos la meseta sola, fijándolo, métodos de fijación diferentes. Aquí me gusta usar tornillos
son unos tornillos que son de Accutrack, que son de compresión variable, comprimen bastante bien, como estamos viendo aquí, y luego se suturan los meniscos con diferentes técnicas, a veces incluso con all inside, o si no, con suturas de forma indirecta, la van pasando sobre la cápsula y entre el menisco y la cápsula. Resultados, ¿no? Un poquito también es interesante ver, luego posteriormente a esto veremos algo de técnica quirúrgica, pero en definitiva la indicación de los resultados es lo que más importa a la hora de explicar este tratamiento, ¿no? Y vemos que los resultados no son nada desdeñables, incluso una supervivencia de 2/3 a 20 años, superior no, pero aproximadamente lo mismo que una prótesis. Y aquí lo que estamos haciendo es demorar una prótesis, por lo tanto estamos agregando un escalón, nada desdeñable. Diferente es si nos vamos a la articulación femoropatelar. Aquí ya es más problemático, sobre todo cuando hablamos de la rótula. La articulación femoropatelar o la rótula es nuestro patito, el patito feo, el patito negro de la rodilla, y los resultados, si bien son relativamente positivos, distan de los que obtenemos, por ejemplo, en la tróclea o los que tenemos en los cóndilos, como veremos incluso a continuación. Aquí esto es interesante porque, claro, si bien ya veremos luego, pero en el cóndilo, en la región femorotibial, las mejorías son realmente apreciables e incluso se pueden indicar para la práctica deportiva. A nivel de la rótula, nada que ver. Las series más largas tampoco son tan largas porque el trasplante fresco no lleva 30 años en la rótula como si lo llevan en la femorotibial. En estas series, donde vemos que realmente son pacientes que están empezando desde un punto de inicio, perdón por la redundancia, muy bajo, es decir, con mucho dolor, con mucha incapacidad funcional, con scores funcionales entre 25 y 30 y 40 en diferentes grados, vemos que las mejorías, si bien son eso, mejorías, tampoco son unas mejorías brutales de llegar a 80, 90, 100, donde el paciente está realmente muy bien. Son mejorías, como dijimos antes, relativamente austeras en la zona de la rodilla, por lo tanto, en la zona de la rótula. Por lo tanto, hay que indicarlas solamente, insisto, cuando están muy perjudicados, porque si los hacemos con pacientes que les molesta cuando hace el saque del tenis, no vamos a mejorarle nada, porque, insisto, en la rótula es más austera, es más exigua la mejoría. Y reitero nuevamente lo que comentábamos antes, busquemos números grandes de mejoría, y sobre todo en procedimientos complejos como este, hay que buscar mejorías importantes, si no, no nos aporta mucho. El problema también seguramente que en la femoropatelar, y no solamente con el trasplante estocondral, es que hay muchos factores que los traumatólogos, como buenos mecánicos, carpinteros que somos, desconocemos, relacionados con la terraza, con la azotea, con el cerebro, con la depresión, con las preocupaciones, con la aprensión, con las conductas evitatorias, todo este tipo de cosas que ahora se están poniendo un poquito de moda para estudiarlas y detectarlas, las tenemos bastante poco en cuenta porque nosotros vemos el dolor del paciente y vemos una radiografía y a veces nos olvidamos de esto, y que es mucho más importante en la articulación femoropatelar que cualquier cosa que hagamos. Práctica deportiva, un pantallazo dije al principio. Respecto a la práctica deportiva, en su conjunto el retorno deportivo no es despreciable, se retorna al mismo nivel que antes de la cirugía en 3/4 de los casos, pero hay que ir un poquitito más fino y hay que concluir que si hablamos a nivel de los cóndilos, el retorno deportivo al mismo nivel previo es del 90%, lo cual es muy alto, y eso lo habíamos comentado antes, podría ser uno de los goles estándar de tratamiento. En la tróclea tampoco está nada mal, en cambio la rótula no, en la rótula el retorno deportivo es muy bajo. Por lo tanto, si tenemos un paciente deportista con una lesión osteocondral fatal, destrozada, nadie está hablando de que radiológicamente y clínicamente no esté indicada, pero su pretensión es volver a hacer crossfit, a correr maratones, a jugar al tenis, debemos ser conscientes y decirle que sus expectativas son falsas. Y las expectativas en traumatología, en medicina son todo. Por lo tanto, no está hecho la rótula para volver a deporte, está hecho para que pueda volver a ir al mercado, para que pueda trabajar mínimamente en su actividad sedentaria. Hay que tener muy en cuenta eso. A nivel de la rótula, no hay que prometer cosas que no podemos cumplir. El cómo es, evidentemente, como cirujanos, es lo que más nos gusta. Y cuanto más, esto es como entrar a un restaurante y que solamente tenga pasta. Claro, vamos a cansarnos, a todo el mundo le vamos a dar pasta y hay gente que no le gusta la pasta. Lo mismo en tratamientos. Es un mundo de diferentes indicaciones, localizaciones y necesidades que tiene cada uno. Por lo tanto, cuanto más herramientas tengamos, más nos vamos a adaptar al paciente, y no que sea al revés, que el paciente se adapte a la instrumentación que nosotros tenemos. Una de las instrumentaciones que tienes que tener es lo que se llama el Mega OATS. El Mega OATS lo había hecho Artrex. Yo tengo este instrumental que me cedió
JRF, que es un banco de tejidos de Estados Unidos, que me permite hacer cilindros otocondrales de entre 10 y 26 milímetros de diámetro. Ya veremos algunas cosas. Otra cosa también a veces es necesario tener la pinza que se utiliza para el corte, para la preparación de la rótula en las prótesis estándar. También a veces necesitamos tornillos, como había dicho antes, de compresión. Otros incluso a la izquierda, esos son los Smart Nails, que son de la casa de Commer, que son tornillos reabsorbibles. Dependiendo la indicación, dependiendo la ubicación, dependiendo el tamaño, a mí me gusta utilizar una u otra cosa. Por eso que acabas teniendo diferentes, como vemos aquí, algunos con cilindros, otros con técnicas más de shell technique en inglés, que vendría a ser técnica de la concha o técnica de la cáscara, que se puede también traducir. O sea, hay técnicas también de resuperficialización, como vemos más abajo, que es prácticamente una prótesis femoro-patelar, pero del injerto osteocondral. A nivel de la cirugía hay que disminuir, no se conocen rechazos, al menos en la rodilla, aquí en el tobillo alguno que otro, pero no se han reportado a nivel de la rodilla. Aún así se intenta disminuir la inmunogenesia sacando la mayor cantidad de componente celular, en este caso sacando la sinovial, y también haciendo un lavado pulsátil del lado óseo en el injerto, luego de estar preparado con unos entre 3 y 6 litros para intentar eliminar o sacar las células que están dentro del componente óseo. A mí me gusta hacer también para un mejor matching, una mejor caracterización y mejor matching que coincida lo que tenemos del donante de lo que necesitamos del receptor, es un tag a los injertos. Quizás no tan importante a nivel de los cóndilos, hay cóndilos más adaptables y solo tenemos un radio que considerar, pero el problema es cuando tenemos la rótula, no hace falta decir que la articulación femopatelar es una sala de máquinas con una distribución temporespacial o tridimensional muy particular. Por lo tanto, en estos casos siempre utilizo tag del injerto para ver con cuál coincide. Como es el hecho que yo tengo la base de datos de prácticamente todo Cataluña y otra parte también, esto me facilita, una vez que tenemos el injerto, adaptarlo al que mejor va, y no por el mero hecho de quién va primero, sino quién se ajusta mejor a las características del injerto. Dentro de los tratamientos, como habíamos dicho antes, se pueden hacer, si tenemos en la tróclea este defecto localizado, podemos hacer la técnica de cilindro, o bone dowel, o bone plug, como se dice en inglés. En cambio, cuando lo tenemos más grande y central en la tróclea, también podemos utilizarlo de esta manera, como estamos viendo aquí abajo, pero cuando la lesión es más grande, sobre todo una tróclea displástica, en estos casos por dos motivos. Uno, si la tróclea es displástica, no vamos a conseguir un donante displástico, y además, si le metemos una tróclea displástica, seguirá teniendo el mismo factor que seguramente le provocó la degeneración osteocondral. Por lo tanto, en estos casos tenemos más una técnica de resuperficialización, como estamos viendo aquí. Entonces, si tenemos a nivel de la rótula esta lesión localizada, esto es bastante similar la técnica a cuando lo utilizamos en otras partes de la rodilla. Seleccionamos el diámetro apropiado, realizamos la preparación de la zona receptora, luego vamos a la rótula donante. Es muy importante que el espesor, que la profundidad del tejido óseo no sea más de 10 milímetros. Al ser menos de 10 milímetros se produce lo que se llama la creeping substitution, que es una sustitución de este tejido óseo por tejido óseo del propio paciente. Si ponemos más que eso, actuará como un elemento de cuerpo extraño y no se va a acabar integrando realmente. Cuando la afectación es en toda la rótula, aquí no cabe hacer solamente un cilindro, aquí hago la técnica más de resuperficialización, por decir así, similar a la técnica de preparación de la prótesis estándar, la prótesis de rodilla, el componente rotuliano. También lo mismo, hay que medir el espesor para que luego no haya lo que se dice del inglés overstaff, sino una mayor presión de la rótula sobre la tróclea por ser de mayor espesor a lo que teníamos antes. Aquí lo fijamos con tornillos reabsorbibles de 1,5 milímetros, como estamos viendo en esta imagen. Cuando pasa lo mismo, pero pasa a nivel de la tróclea, como dijimos antes, cuando son trócleas que son no displásticas, utilizamos cilindros. Este es un cilindro de 26 milímetros. Hay que irrigar con suero para que no haya necrosis térmica.
y una vez que lo tenemos, quizás es la más compleja de todas, es el cilindro octocondral a nivel de la tróclea, porque tenemos una disposición tridimensional muy peculiar, hay que estar bien orientados, no es fácil, hay que ir con mucho cuidado. Y lo mismo, reduciendo el espesor, que no sea más de 10 milímetros, y luego lo impactamos suavemente con este impactador plástico. Cuando tenemos una tróclea degenerada, pero además displásica, como dije antes, en estos casos hay que quitar este factor desencadenante y por lo tanto hay que hacer un trasplante ortogonal de toda la superficie de la tróclea, como vemos aquí. Se puede utilizar también, hay algunos instrumentales de prótesis femopatelar para hacer esto, pero a mí me gusta hacerlo de esta manera porque completo más incluso justo la profundidad del notch. Las que son para las prótesis femopatelares son más tangenciales, es como el corte anterior de la prótesis. Entonces, aquí sí que utilizo tornillos metálicos para dar una mayor compresión y lo complemento con tornillos reabsorbibles. Como dije antes, hasta entre un tercio de los casos o más de ellos hay que hacer una realineación distal, esto es muy importante. Luego hay unos detalles técnicos que estamos casi por acabar. En los cóndilos muchas veces las lesiones son asimétricas, son más largas que anchas. En estos casos, una alternativa es, como muestra a la izquierda, la técnica del muñeco de nieve, Snowman, pero se ha demostrado que hay peor integración, que fracasa muchísimo más que si son aislados. Por lo tanto, ahora hay una técnica más novedosa como esta, que es BioUni, que es de la casa Apple, que han sacado para hacer una especie de prótesis unicompartimental, por decirlo así, pero biológica. Y podemos tener imágenes, por ejemplo, esta era con 2 cilindros octocondrales, estándar, 2 cilindros. En vez de tener esto, podemos tener imágenes mucho más homogéneas y congruentes en la articulación utilizando esta técnica que acabo de comentar. A nivel de los injertos, como dijimos antes, hay muchísimo trabajo detrás, todo un equipo gigante de gente colaborando. Yo soy la cabeza visible, pero, insisto, tanto en el banco tejidos como a nivel del hospital. Están involucrados gente en radiología, en hospitalización, rehabilitación, anestesiología, secretariado, gerencia del hospital, un montón. O sea que es muy complejo realmente, pero bueno, ahora ya lo tenemos en marcha y es más fácil. Hago un follow-up súper extensivo y extenso en cada paciente. Le pongo cada 3 meses, les paso 5 scores funcionales, tomografías y resonancias cada 3 meses, una u otra, más resonancias que tomografías, etcétera. De momento tenemos publicados 3 trabajos técnicos, hay muchísimos trabajos en marcha, ahora que estamos haciendo también 4 tesis doctorales al respecto que estoy dirigiendo sobre estos injertos, diferentes tipos de aspectos de los injertos octocondrales frescos. Creo que estamos bien de tiempo. Aquí tenía un caso clínico, no sé si quieren que lo ponga o acabamos aquí, como me digan ustedes. Sí, está bien, Pablo. Tenemos tiempo. Vale. Muy bien. Bueno, es un caso clínico de un chico de 17 años, jugador de fútbol, que estaba muy bien hasta que una vez sintió un prop y consulta por dolor en la rodilla y por derrame. Era un jugador de fútbol de las inferiores, no era este es el Kun Agüero, de mi Independiente de Avellaneda querido. Yo soy fanático y de hecho el fundador y presidente de la Peña Roja en Barcelona. Ahí tenemos muchos exjugadores compartidos en Ecuador también, como Insúa, el Pichi Escudero, Alfaro Moreno. Y tenía estas lesiones en las radiografías, una especie de defecto, primero yo pensé que era una osteocondritis disecante, no lo es un defecto de osificación, no sabemos bien el nombre, eso es lo más cercano que logramos congeniar, es defecto de osificación. La cuestión es que tenía el cóndilo lateral con este defecto enorme en el aspecto más posterior del cóndilo lateral y que también había determinado una alineación en valgo de la articulación, que era unos 6 o 7 grados. Entonces, en este caso, lo que realizamos fue un abordaje extenso. Para llegar bien a esa zona hicimos una osteotomía del epicóndilo lateral con la extracción del ligamento fibular colateral y del tendón popliteo, como para poder abrir bien la articulación, pero aún así no fue suficiente y también le hice una osteotomía a la TTA, meramente para acceso, no porque quería realinearlo, pero si no era imposible llegar a quitar este fragmento que vemos aquí, enorme. En este caso no podíamos hacer la técnica de bone plug o de cilindros y digamos una técnica más handmade, parecía, digamos, más casera, más hecha con las manos, poco a poco, hasta obtener el diámetro, el tamaño y la ubicación apropiada. Y luego lo fijamos, similar como lo habíamos hecho antes con la tróclea, con 2 tornillos a compresión,
son tornillos metálicos, por lo tanto, y aquí estamos cerrando, luego le hicimos la osteotomía balizante de fémur. Estos tornillos hicieron que no le permitiésemos cargar por 3 meses y luego se los retiramos en un segundo tiempo por artroscopia, como vemos aquí, la osteotomía con la placa correspondiente. Como estamos viendo aquí la disposición final. Como había dicho antes, le quitamos estos tornillitos, creo que se ve algo. Esta es la imagen postoperatoria inmediata, y aquí es retirándole 3 meses después por artroscopia los tornillos, y esta ya es la imagen sin los tornillos, como vemos en la disposición final. Por lo tanto, bueno, son algunas de las muchas alternativas que dan estos injertos, que sin lugar a dudas, sin ellos tendríamos muchísimas carencias para tratar muchos de estos pacientes. Como dije antes, son técnicas, es demandante desde el punto de vista técnico y logístico, hay que reservarlo en casos no a la primera, sino son casos de salvataje o casos muy graves, con más de 2 centímetros cuadrados, tienen un follow-up o un resultado a largo plazo muy buenos, aunque quizás en la femoropatelar, sobre todo en la rótula, hay que tener un poquito más de precaución en anunciar los resultados, y que muchos tienen cirugías concomitantes. Bueno, esto es todo, y también, como Carlos había comentado antes, esta es mi página de Instagram, donde pongo casos complejos para compartir, para discutir entre todos, para ver los diferentes tratamientos, bueno, y que todos están invitados a participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. Nos has dado una panorámica de todo lo que estás haciendo con respecto a los injertos osteocondrales. Vamos a dejar, está bien, Byron, si dejamos las preguntas al final. No sé, Pablo, ¿cómo estás de tiempo? Queríamos saber si estás bien de tiempo para dejar las preguntas hasta el final, o prefieres tocar tu tema con respecto a preguntas ahora mismo. No, sin problema. Carlito, mejor para pedir a los médicos que son bastantes los que están escuchando las charlas. Felicitaciones, Pablo, excelente charla. Que nos manden las preguntas, porque tenemos muy poquitas. De una vez, por favor, envíen sus preguntas, porque luego se acumulan y perdemos la hilación sobre el tema. Perfecto. Entonces seguimos también. Seguimos con la doctora Anel ahorita. Nos va a hablar de toda la manera en que el Instituto Nacional de Rehabilitación ha hecho los procesos para llegar al punto de cultivar los condrocitos de varios orígenes de tejidos, cosa que es muy interesante. Entonces la invitamos para que nos haga conocer la experiencia en el instituto. Gracias, Carlitos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo, ahí ya la ven todos. ¿Y el sonido está bien? Okay. Perfecto, el sonido y la pantalla. Muy bien. Bueno, pues yo soy la doctora Anel Olivos Mesa. Ya Carlitos nos presentó. Trabajo en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es un instituto básicamente enfocado a ortopedia, con sus diversas subespecialidades. Las lesiones de cartílago en rodilla, como ya nos habló un poco el doctor Pablo, pues son muy frecuentes dentro de la ortopedia, principalmente en pacientes jóvenes. Los podemos observar hasta en un 60% como hallazgos artroscópicos en revisiones de rodillas. Y estos se presentan entre la 3ª y 4ª década de la vida. No es tan inusual que los encontremos asociados a otras lesiones, como rupturas de meniscos, hasta en un 40% de los casos, y rupturas o inestabilidades del ligamento cruzado anterior hasta en un 20% de los casos. Este tipo de lesiones sabemos que si no son tratadas de forma adecuada, conllevan a un desarrollo de osteoartrosis temprana. Podemos observar aquí en esta diapositiva uno de los pocos estudios que hay sobre el desarrollo de osteoartrosis. Por ejemplo, en alguno que nos mencionan que el presentar una lesión osteocondral o condral en edad
joven nos puede repercutir en tener un desarrollo de osteoartrosis temprana, tanto en cadera como en rodilla. Este es un estudio bastante grande de más de 1000 pacientes, en el cual, bueno, se observó un seguimiento a 36 años, en donde, bueno, vemos el desarrollo de osteoartrosis temprana posterior a una lesión durante la juventud. Otros estudios que comparan la osteoartrosis grado 4, en la que ya los pacientes están programados para una artroplastía total de rodilla, cómo las lesiones de cartílago focalizadas pueden ser tan sintomáticas como una ruptura de cruzado anterior, o incluso el dolor puede ser tan intenso como aquellos que van a ser sometidos a una prótesis de rodilla. Sabemos que la osteoartrosis o osteoartritis es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial, por lo tanto, uno de los objetivos principales al identificar alguna de las lesiones condrales es que se traten de forma adecuada y que se traten de forma oportuna, con el objetivo de evitar el desarrollo de esa osteoartrosis temprana. Dentro de los tratamientos que existen para el manejo de las lesiones condrales, los principales son los que les estoy plasmando aquí en esta tabla. Sin embargo, en la actualidad hay muchos más, como los aloinjertos que mencionó el doctor Pablo. Existen ahora las microfracturas aumentadas, las nanofracturas. Pero esta tabla es la base o el resumen de las técnicas más utilizadas. Todas ellas con una durabilidad diferente y con resultados diferentes. Tenemos desde las microfracturas con una durabilidad muy corta hasta el implante autólogo de condrocitos, todas con sus ventajas y desventajas. Sabemos que las microfracturas son una técnica de manejo de la médula ósea, es una estimulación de la médula ósea. Tiene unas especificaciones muy limitadas, ya que se ha visto que los pacientes por arriba de 50 años no se recomienda esta técnica, tampoco en lesiones mayores de 2 centímetros, ya que de por sí con lesiones pequeñas, incluso esta técnica puede desarrollar un osteofito en lugar de reparación de cartílago articular, o podemos formar cartílago que es en cierta forma deficiente, tanto estructuralmente como histológicamente, a lo que es el cartílago nativo. Y eso pues, nos puede conllevar a un deterioro temprano del tejido de reparación. Los resultados, como les mencionaba yo anteriormente, puede haber incluso falla hasta en un 50% de los casos, algunos requieren alguna cirugía adicional y no todos los pacientes alcanzan la función deseada en la rodilla. Entonces, es una técnica bastante buena con las recomendaciones específicas y posiblemente para pacientes jóvenes que no tienen alta demanda funcional y sobre todo si estamos en un centro en donde no tenemos alcance a cultivo celular, en países en donde no existe o no tenemos alcance tampoco a los aloinjertos. Si seleccionamos esta técnica puede darnos un buen resultado, pero en casos muy específicos. Ahora, actualmente tenemos ya las nanofracturas, que son una perforación más pequeña de la parte del hueso subcondral que nos lleva a una zona más profunda. Esto en teoría nos da la ventaja de dañar menos el hueso subcondral y de formar una mejor calidad de tejido. Este es un ejemplo del tamaño en vista artroscópica de qué tamaño es una nanofractura y qué tamaño es la microfractura y cómo llega a lastimarse el hueso subcondral. Y bueno, todo esto, a veces hacemos evaluaciones objetivas por medio de artroscopía, podemos hacer escalas de evaluación clínica, sin embargo, las escalas a veces son subjetivas y nos pueden dar variabilidad que no corresponde a lo que realmente se está formando de tejido. Aquí tenemos un ejemplo de microfracturas del lado izquierdo y nanofracturas del lado derecho al mismo tiempo de seguimiento. Y el mapeo T2 pues, nos puede dar unos resultados más objetivos de cómo es la calidad del tejido comparado con el tejido nativo. Ya entrando más al cultivo celular, aunque mi plática es un poquito más enfocada a condrocitos, sí me gustaría al final hablarles un poco de cultivos de otras células, ya que existen en la actualidad otras opciones que nos pudieran dar resultados favorables o muy parecidos a la técnica de implante de condrocitos. Esta es una técnica que tiene más de 20 años de que se desarrolló.
fue creada por el doctor Mats Bridberg y el doctor Lars Peterson en Suecia. Ellos han hecho diversos análisis desde estudios histológicos, biomecánicos, funcionales, hasta 20 años de seguimiento en los cuales han observado una adecuada eficacia. También se ha comparado esta técnica con las técnicas que se encuentran disponibles, como las microfracturas, observando que la diferencia es significativa tanto en los estudios funcionales, pero sobre todo en análisis más objetivos como el cartigram o el mapeo T2 que les mencionaba anteriormente. Dentro de la experiencia que tenemos en México, el Instituto Nacional de Rehabilitación ha tenido la fortuna de ser apoyado por el gobierno de la Ciudad de México con diversos programas de recursos para investigación. Y bueno, se han hecho estudios básicos inicialmente para evaluar la eficacia de las técnicas antes de pasarla en humanos. Se trabajó con cerdos, caballos, conejos. Posteriormente se hizo un estudio piloto en humanos con la técnica de implante de condrocitos, que es un poquito diferente a lo que se reporta tradicionalmente en la literatura. Posteriormente, al ver la eficacia y seguridad del implante de condrocitos con la técnica que estamos utilizando, se han hecho ensayos clínicos controlados versus microfracturas versus células troncales mesenquimales, y actualmente pues ya contamos con un estudio multicéntrico. Este es uno de los artículos que hemos publicado sobre la técnica, está en el Arthroscopy, es del 2014, y bueno, la técnica en general es muy parecida a la reportada por el doctor Lars Peterson, en donde mediante un procedimiento quirúrgico se realiza una toma de biopsia de una zona de no carga de la rodilla. El número de taquetes varía dependiendo de la lesión que vayamos a reparar. Podemos tomar 1 o 2 taquetes de 4 milímetros de tejido osteocondral. Usualmente nosotros lo hacemos en la región adyacente a la escotadura, que es una zona de no carga por arriba del sulcus terminalis. Y con esto nosotros lo enviamos al laboratorio. Se hace una disgregación celular y posteriormente en 4 o 6 semanas se vuelve a hacer una segunda técnica quirúrgica en donde se realiza el implante de los condrocitos. En esto es importante mencionar que esta técnica está enfocada a lesiones muy focalizadas, lesiones que tengan tejido sano adyacente y en los cuales el hueso subcondral esté íntegro. Aquí en esta imagen, bueno, se representa cuál es el proceso dentro del laboratorio que se realiza. Nosotros obtenemos en la primera cirugía la biopsia de tejido osteocondral, se envía al laboratorio en medio de cultivo con suero del propio paciente. En ese momento se hace una disgregación solamente del cartílago para separar los condrocitos y estos empiezan a expandirse hasta llegar al número requerido que necesitamos para reparar cierta lesión, lo cual depende del tamaño de la lesión que vayamos a reparar. Ojo, aquí es bien importante que dentro del proceso de los cultivos que se realizan, que nosotros llamamos pase, que puede ir del pase 0 hasta el pase 3, puede ocurrir un efecto de desdiferenciación. Aquí en la imagen de abajo a la izquierda vemos que los condrocitos tienen cierta morfología y esto pues se traduce también a cierta producción de proteínas o moléculas. En este caso, las más persistentes en el cartílago hialino es el colágeno 2 y el agrecano. Durante este proceso de cultivo y si ocurre una desdiferenciación por hacer demasiados pases, puede haber una alteración en la morfología y por lo tanto en la producción de colágeno, que puede ser del colágeno 2 a convertirse a colágeno 1 y de agrecano a versicano. Esto es bien importante porque finalmente es lo que nos va a dar la estructura del tejido de reparación. Esta es la técnica que se utiliza dentro del instituto para la formación del constructo del andamio. Después de los diversos cultivos de los condrocitos, se hace el cultivo de una monocapa, que es como una membrana en la cual los condrocitos ya formaron matriz extracelular, y dentro de esa membrana se coloca un andamio de origen sintético, en este caso es PLA, y dentro del PLA se colocan
botones de condrocitos que pueden llegar hasta 100.000 células. Eso es muy importante porque depende de la cantidad celular también para la formación o la calidad del tejido formado. Después se envuelve este andamio con las células en una técnica que se describió también por parte de nuestro instituto como técnica de la crepa. Se hace una evaluación de la viabilidad celular antes de formar la crepa y después de la formación de la crepa. Esto se hace por medio de una tinción de inmunofluorescencia que se llama calceína, la que podemos ver arriba a la derecha. Entonces esto nos indica, perdón, ya se regresó. Entonces esa tinción de calceína nos indica que las células, los condrocitos implantados o sembrados en el andamio están vivos. También se hace una evaluación por PCR de la presencia de colágeno 2, OX9 y agrecano para verificar la pureza del constructo. Una vez que tenemos el constructo, lo que hacemos, todo el manejo de nuestros pacientes, tenemos aproximadamente 35 implantes de condrocitos ya realizados en el instituto, con alrededor de 10 fuera del instituto, más otros grupos de pacientes con implantes de células troncales, haciendo un total de aproximadamente 70 implantes ya en un periodo de más o menos 12 años. Esto se ha hecho todo artroscópico, es una de las ventajas de este tipo de implantes. Entonces, hemos trabajado tanto en cóndilos femorales como en la patela. En el caso de los cóndilos femorales se coloca un ancla biodegradable. Dejamos bien debridada la lesión para dejar tejido estable, sano, adyacente. Usualmente por cada centímetro de lesión utilizamos un disco o un constructo, como el que observan abajo a la derecha. Se desliza a través de las suturas del ancla biodegradable y posteriormente se fija con esas suturas. Esas suturas finalmente se van a desintegrar. El tejido o el constructo se va a adherir al tejido adyacente y más adelante vamos a ver unas segundas vistas artroscópicas. Como bien mencionaba el doctor Pablo, la articulación patelofemoral es una historia un poco más compleja. Los resultados reportados a nivel de la patelofemoral en la literatura internacional hablan mucho de pobres resultados o bajos resultados hasta en un 50% o 60% de los pacientes sometidos a reparación de lesión condral en la patela o en la tróquea, ya que por su mecanismo o su biomecánica tan compleja que tiene, incluso las técnicas que se ha visto que tienen muy buenos resultados en los cóndilos pueden tener resultados moderados o pobres resultados en la patela. Algo importante también es que dentro de la literatura internacional generalmente los manejos enfocados a lesiones condrales en patela todos son abiertos. Puede ser por una miniopen, puede ser una cirugía abierta de mayor tamaño. Nosotros publicamos esta técnica de tratamiento de lesiones de cartílago en la patela. Este es un capítulo del libro, también lo tenemos en un artículo sobre la técnica del manejo artroscópico. Hay unas técnicas artroscópicas reportadas, sin embargo, al paciente hay que ponerlo en decúbito prono y eso hace en cierta forma un poco complejo el procedimiento de artroscopía, pero también el reparar lesiones asociadas como un cruzado, liberación de retináculo o un Fulkerson. Entonces, esta técnica que tenemos reportada, lo hacemos todo artroscópico, se utiliza una guía de cruzado anterior, una guía tibial, en la que colocamos 2 perforaciones a nivel del sitio de lesión de la patela, por donde pasamos un par de suturas y esas suturas posteriormente las vamos a relevar para poder colocar el implante, el constructo. Esta es la forma en la que se realiza. Usualmente recomendamos la utilización de una cánula para que el implante no se lastime y no se quede atorado en el tejido sinovial. En la figura de arriba a la derecha podemos observar unas chías, que son unos aditamentos metálicos para relevar las suturas y a través de los portales poder introducir el constructo de condrocitos. Y en la imagen de abajo a la derecha podemos observar cómo queda bien asentado el constructo en la lesión
y todo esto vía artroscópica. Solamente hacemos una lesión de aproximadamente 1 centímetro en la región anterior de la patela para, a través de la cortical anterior de la patela, poder sacar las suturas y podernos anudar las 2 puntas que están jalando el constructo para tener una adecuada fijación. Dentro de los resultados que tenemos, esto es a 6 años, el implante autólogo de condrocitos, por sus siglas en español lo manejamos como implante de condrocitos autólogos en matriz encapsulada por la técnica que les comentaba yo de la crepa. Tenemos resultados funcionales bastante buenos a 5 años, tanto en el grupo de microfracturas como en el grupo de implante de condrocitos. Sin embargo, vemos que a partir de los 4 años, el grupo de microfracturas empieza a ver un deterioro funcional, sin haber diferencia significativa entre ambos grupos. Aquí lo importante es comparar realmente la calidad del tejido formado. Sabemos que en las microfracturas, después de cierto tiempo, empieza a deteriorarse el tejido. Y ese tejido finalmente puede formar hueso, puede deteriorarse completamente y llegar a requerir una cirugía de revisión, ya sea por un traslador osteocondral o por un implante de condrocitos. La calidad del tejido formado nosotros la evaluamos con el mapeo T2. En la parte de arriba podemos observar una secuencia desde el preoperatorio hasta los 5 años de un paciente con implante de condrocitos a nivel más o menos de donde termina la zona de carga del cóndilo femoral. Podemos ver el trayecto de las anclas y podemos observar la coloración del mapeo, lo cual nos indica el grado de maduración del tejido. Lo mismo tenemos en la parte inferior después de haber realizado las microfracturas, en donde lo que alcanzamos a observar es edema óseo. En esto la importancia es que observa, aunque clínicamente la significancia de la evolución fue buena en ambos grupos, aquí en el mapeo T2 empieza a haber cambios importantes. Si observamos aquí la parte de los puntos de la gráfica de hasta abajo de los puntos negros es nuestro cartílago control. Ese punto de partida lo tomamos en nuestro mapeo T2. Sabemos que el tiempo de relajación del agua en el mapeo T2 nos puede ir de 20 a 50 como tejido normal. Nosotros en cada paciente tomamos un control de tejido normal adyacente al reparado y es la forma en que evaluamos o tenemos la forma de comparar el tejido sano contra el reparado. Entonces tenemos los valores a 3, 6, 12 meses y cada año hasta llegar a los 5 años del tejido nativo. Observamos cómo el implante de condrocitos y las microfracturas empiezan con valores muy altos, por arriba de los 55 milisegundos. Estos valores, conforme va madurando el tejido, van descendiendo y acercándose a los valores del cartílago nativo. Y observemos a los 2 meses cómo el implante de condrocitos alcanza los valores normales del cartílago nativo, lo que no hace las microfracturas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque funcionalmente los pacientes se sienten bien, la calidad del tejido reparado, evaluado de forma objetiva por este tipo de imágenes, nos indica que los valores están muy por arriba del control, lo cual puede ser una razón en la cual cierto tiempo las microfracturas van a deteriorarse. Si observamos a los 5 años, todavía el resultado del implante de condrocitos se mantiene muy similar y sin diferencia significativa al tejido control. Y las microfracturas sí empiezan a tener diferencia a partir de los 24 meses. Esto lo podemos resumir en esta tabla en donde observamos que si comparamos el implante condros versus el control a 5 años, el tejido es muy parecido sin diferencia significativa. Sin embargo, si comparamos el control versus las microfracturas, sí empieza a haber diferencia estadísticamente significativa desde los 24 meses, lo cual pues, nos puede dar un indicio de que ese tejido se va a deteriorar con el tiempo. En la segunda vista artroscópica, todos nuestros pacientes, aparte de las evaluaciones clínicas, funcionales
mediciones radiográficas, mapeo T2, tienen segunda vista artroscópica, y esta segunda vista artroscópica es evaluada por la escala del ICRS por 3 cirujanos expertos de forma cegada. Sacamos un promedio de la evaluación. El implante autólogo de condrocitos a 12 meses, la escala normal nos da un valor de 12 puntos. En este caso, el implante de condrocitos nos da 10.86 y el de microfracturas, evaluando la integridad, el grado de formación de tejido, las características que se parezcan al tejido nativo, las microfracturas nos dio un puntaje de 8.5, lo cual, bueno, sí hubo diferencia significativa de forma macroscópica. Este es el estudio que les comentaba yo que tenemos publicado, pero esto es enfocado a lesiones patelofemorales, tróclea, patela, con implante de condrocitos versus microfracturas. Obvio, es muy difícil encontrar pacientes a veces muy específicos con lesiones aisladas. Generalmente están asociados a un síndrome de hiperpresión lateral, asociados a ruptura del ligamento cruzado anterior, a luxación recurrente de patela. Entonces, aquí en esta tabla tenemos los tratamientos asociados que se realizaron, los sitios de las lesiones, el tamaño de las lesiones y el lado de la rodilla. Asimismo, evaluamos escalas funcionales y el mapeo T2, en donde, bueno, sí se observó diferencia significativa entre la calidad del tejido formado por el implante de condrocitos versus el control. Es decir, el implante de condrocitos siguió siendo muy parecido al control y las microfracturas tenían mucho más cantidad de agua y por lo tanto su calidad era diferente. Este es un artículo recién publicado también por nuestro grupo de trabajo, por el doctor Enrique Villalobos, es de este año, en donde se reporta pues, el primer estudio multicéntrico en Latinoamérica sobre implante de condrocitos, en donde volvemos a corroborar que funcionalmente hay muy buenos resultados y que también por resonancia magnética, un seguimiento de 4 o 6 años, esos resultados son persistentes. Aquí vemos cómo se hace la toma de la biopsia. Les hablaba yo al inicio que no solamente nos dedicamos a cultivo de condrocitos, sino también a cultivo de células troncales. Hemos hecho una serie de pacientes, de aproximadamente 12 pacientes, en los cuales a través de la aplicación de factor estimulante de granulocitos a los pacientes obtenemos células movilizadas de sangre periférica, lo cual nos evita que hagamos una punción a nivel óseo, sobre todo en la cresta ilíaca, por medio de un segundo procedimiento quirúrgico, tomemos una biopsia. Esto es también como opción para evitarnos un paso. Lo que les mencionaba yo en el implante de condrocitos, una de las desventajas pues es que tenemos que hacer 2 técnicas quirúrgicas. En este caso, en las células troncales se hace la aplicación de factores estimulantes de colonias de granulocitos. 3 días después se toma la muestra de sangre periférica en el paciente, podemos hacer un cultivo de las células troncales movilizadas y posteriormente en la primer cirugía poder realizar el implante de los mismos en el paciente. Estos son los seguimientos que tenemos ahorita. También tenemos el control, que es el cartílago nativo, en un promedio de 37 milisegundos y con el tejido reparado alrededor de 43 milisegundos a 12 meses de seguimiento, sin haber diferencia significativa entre la calidad del tejido formado con células troncales versus el control, por lo menos a 12 meses de seguimiento. Es bien importante, como les mencionaba anteriormente, cuando tenemos una lesión condral, no solamente hacer la reparación condral y enfocarnos en eso. Hay muchos pacientes que tienen lesiones asociadas, lesiones de menisco que hay que reparar. A veces son lesiones de menisco irreparables que hay que retirar el menisco. Y en ese caso, si hacemos una reparación del cartílago, pero el paciente no tiene menisco, esa reparación nos puede fallar, incluso haciendo la mejor técnica. Hacer la estabilización ligamentaria, ligamento cruzado anterior, posterior, ligamentos colaterales. Este caso que tienen aquí en la diapositiva es un paciente de 3 pacientes que hemos realizado de reparación de lesiones condrales con células troncales mesenquimales, como podemos ver en el cóndilo femoral
medial ahí en una zona de carga, como al año de seguimiento se observa una adecuada reparación. Y en la imagen del centro tenemos un implante sintético de menisco, un ActiFit. También hemos tenido proyectos con este injerto sintético de menisco que está principalmente diseñado para meniscectomías parciales. Lo hemos utilizado con siembra de células troncales para evaluar pues, la mejor formación de tejido. En este caso rompimos un poquito de la regla y en estos 3 pacientes que les comento se hizo una sustitución total del implante de menisco. ¿Por qué? Nosotros entramos a reparar la lesión condral y el cruzado. Sin embargo, había una lesión de menisco irreparable, de valde usable. No podíamos dejar esa reparación condral con ausencia de menisco y sobre todo en el mismo compartimento. Era muy probable que iba a fallar. Lo que hicimos es colocar de forma profiláctica el ActiFit y vean cómo al año hubo una perfecta integración. Este es un paciente de 26 años de edad. Entonces al año se observa pues bastante bien el menisco y bastante bien la reparación de la lesión. Sí me gustaría que las diapositivas que se graben sea una de estas la más importante, sobre todo porque necesitamos tener conciencia de que las lesiones no son asociadas y si no hacemos un tratamiento completo, así hagamos la mejor técnica, nos puede fallar. Hemos tenido también un par de pacientes buscando la practicidad, la economía, el ser menos invasivo con los pacientes, el hacer una cirugía en lugar de 2. Hemos buscado diversas técnicas y tenemos un par de pacientes con implante de células troncales mesenquimales derivadas de líquido sinovial. Aquí tenemos los 2 casos. Arriba tenemos una lesión a nivel del cóndilo femoral y abajo a nivel de la tróclea. Son 2 pacientes jóvenes también, 23 y 25 años de edad, en las cuales, bueno, observamos la lesión, cómo se hizo el desbridamiento, cómo se hizo la colocación del implante, que en este caso, para también reducir costos, lo iniciamos a hacer con pegamento de fibrina en lugar de las anclas y hacerlo en un solo paso en vez de los discos que veíamos de forma separada en los casos previos. Y finalmente, cómo al año se observan las vistas artroscópicas con una formación adecuada de tejido. Por el temor a que no teníamos anclas que sujetaran el implante, lo que hicimos fue un control a las 4 semanas de cartigram y de resonancia magnética para identificar que el implante siguiera en su sitio y afortunadamente en los 2 casos el implante se llegó a integrar sin ningún problema antes de empezar la movilidad activa del paciente. En este caso podemos observar el cartigram, que es igual de un paciente de los que les presenté anteriormente. Podemos ver las segundas vistas artroscópicas entre implante, condrocitos y células troncales derivadas de líquido sinovial al mismo tiempo de seguimiento. A ver, ya no quiero avanzar. Y aquí tenemos el implante de condrocitos, ¿no? Bueno, tenemos la lesión, implante de células troncales de sangre periférica y la segunda vista artroscópica. Ya haciendo un resumen de la comparación de estos 3 grupos, podemos observar que pues todos van a la mejoría significativa. Queríamos aprovechar la presencia de Pablo, que pues ya estamos está en España con un horario muy diferente, entonces queríamos aprovechar para las preguntas. Ajá. Pablo, a ver, Carlitos, hay una pregunta para Pablo también. La experiencia que él había comentado antes sobre las nanofracturas y la utilización de chitosan o cualquiera de estos
ortobiológicos en lesiones menores de 2 centímetros cuadrados. ¿Cómo fueron esos pacientes, Pablo? Muchas gracias. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Sí, es justo es lo que no hablé, porque hablé sobre todo de las lesiones graves, como hemos visto, ¿no? Utilizo el Quitosan en lesiones con nanofracturas, más Quitosan en lesiones pequeñas, contenidas. Es muy complicado compararlas con lo que yo expliqué recién, porque la entidad es totalmente diferente. Estábamos hablando en general de lesiones muy contenidas, pequeñas, en general en los cóndilos. Por lo tanto, no, los resultados que he tenido son buenos, pero soy bastante, a mi modo de ver, las indicaciones no son muy amplias, ¿eh? Lesiones aisladas de... ¿Lo tienes abierto o alguien tiene abierto? El sonido, yo no Doctor Arteaga. Bueno, ahí está. Sigue, por favor. No pasa, no, es más que nada por el eco, no por otra cosa. Gracias. Por lo tanto, los resultados que he obtenido no los he seguido mucho, pero tampoco he hecho muchos casos, porque en mis manos las indicaciones, bueno, son menores. Lesiones de cartílago aislado sin una afectación de hueso subcondral, en mi caso son los menos. Suelo ser, en las lesiones de cartílago sí que las trato aisladas, insisto, pero si no, me inclino más por técnicas más osteocondrales. Gracias. Bien, Gonzalo tenía una pregunta. Él se dedica mucho a la cirugía de rodilla y a la cirugía protésica. Tenía una pregunta al respecto, Gonzalito. Sí, gracias, Pablo. Realmente es admirable tu experiencia en el tema. Mi consulta va por el lado de que, bueno, nosotros practicamos mucho. Acá no tenemos en el Ecuador la alternativa de un banco de tejidos para hacer tejido fresco. Estamos justamente ahorita en la unidad trabajando en eso, venciendo un poco de obstáculos para poder implementarlo acá. Pero tenemos sí una experiencia relativamente buena con prótesis patelofemoral y prótesis unicondilar. Mi pregunta es, sabemos que tú obviamente estás a favor del injerto masivo, pero ¿dónde está la línea? ¿Cuál es la división? ¿En qué punto marcas una separación entre hasta aquí llego con un aloinjerto masivo y de aquí en adelante pienso que ya es territorio de prótesis? Porque con la prótesis sí, nosotros manejamos displasia, nosotros podemos controlar alteraciones morfológicas, podemos hasta cierto punto manejar problemas de mala alineación. Entonces, el tema es dónde tú le dejas espacio, porque tiene que haber un paciente en el que tú consideras que una prótesis va a ir mejor. ¿Cuál es tu línea de pensamiento ahí? Bueno, es muy buena pregunta, Gonzalo. Acotando algo, Pablo Paz, el costo, tomando en cuenta el costo. Sí, ahora voy a eso. Es muy buenas preguntas y muy buena acotación también, Gonzalo, la pregunta y tú, Pablo, también la acotación. Yo hago muchísimo también prótesis, hago todo en la rodilla. Claro, igual se van a creer que por lo que he presentado que a todos le meto el cartílago, es mucho menos, ¿no? Hago muchísimo protésico y de hecho más que trasplantes osteocondrales. La parte buena es que yo tengo la disponibilidad y puedo adaptarlo, entonces iré un poco a la pregunta de Gonzalo, pero yo hago muchísimo unicompartimentales, femoropatelar, donde utilizo solamente técnica, casi un 99% técnica, las prótesis inlay, es el modelo de Arthrosurface. No me gustan nada las femoropatelar, las onlay, que son las habitualmente que se utilizan, pero utilizo muchísimo. Y en ese caso, como la prótesis inlay de Arthrosurface es mucho más anatómica y mucho menos agresiva, la línea divisoria entre el trasplante osteocondral fresco y la prótesis es menos importante, ¿no? No es un salto tan grande cualitativamente. Si yo tuviese la onlay, intentaría por todos los medios hacer trasplante osteocondral fresco porque no me gustan nada las prótesis estándar femoropatelar. De la unicompartimental también hago la unicap, que es en lesiones osteocondrales en gente que todavía no está para una unicompartimental estándar, pero ya por edad supera los 50 años. Y eso yendo un poco a la pregunta de Gonzalo, normalmente interpreto más o menos el límite hasta de esos 50 años. Hago algunas excepciones y puede ser que veo que la rodilla está en muy buen estado, el paciente funcionalmente tiene un buen peso y es funcionalmente muy activo, puedo extenderlo un poquitito más.
Esa es básicamente mi separación. Es muy poco científica y muy arbitraria, porque es por la edad, pero en algún punto hay que tenerlo, ¿no? Y evidentemente en casos, incluso en gente más joven que tiene el compartimento destrozado, claro, también hay que tener en cuenta ahí la limitación del trasplante contra el fresco. También hago trasplantes en espejo, bicondilios, pero los resultados son más cuestionables. Dependen muchísimas cosas, depende de qué quiere el paciente, depende si el paciente funcionalmente quiere en 2 meses estar trabajando, ahí voy más a la cirugía más protésica. Si el paciente quiere salvar más su biología y evitar material protésico, voy más al otro. Es difícil determinar una receta única, ¿no? Hay que ver que es lo mismo que hacemos con la osteotomía y la unicompartimental. Depende, ¿no? Claro, no es lo mismo. A veces pueden superponerse, pero depende si es un paciente que quiere ya estar trabajando, pues no le vas a hacer una osteotomía, igual le vas a hacer una unikompartimental porque quiere sacarse ese dolor y ya está, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta, pero el que mayor tengo en cuenta es un poco la edad. Hay que considerar que más allá de los 50, esa es una edad ya protésica, más allá de que muchos ya estamos ahí en el borde. Yo tengo 45 y seguramente iré alargando el límite de los trasplantes osteocondrales a medida que vaya envejeciendo, pero mi respuesta hoy día es esa. Perfecto. Hay una pregunta también. Perdón, y como decía, el coste es muy a tener en cuenta, son muy caros, eso depende de cada país, pero por ejemplo, están más o menos entre 7 y 9 mil euros, o sea, entre 8 y 10 mil dólares cada injerto. Y si encima utilizamos, por ejemplo, tibia más fémur, que hay casos que bueno, la semana pasada ahí se une, claro, ahí se va, casi se duplica, o sea, son carísimos. Eso es algo a tener en cuenta, y sobre todo en nuestros medios en Latinoamérica, que son mucho más escasos. Pablo, una pregunta. Pablo, Tengo una pregunta de Pablo Ramos, que es probablemente uno de los mayores referentes acá en patelofemoral. Y él me habla de que en el paciente que tiene una alteración de cartílago profunda a nivel de patelofemoral y hay displasia, y tienes un cóndilo displásico, la INLEI no te va a dar la solución para el problema porque no estás controlando la hipoplasia de la tróclea. Entonces, en ese caso, discrepo. la INLEI sería la alternativa. Discrepo. Cuando hay una displasia muy grave y muy severa, puede ser, pero son los menos. Es una cosa que antes de empezar a utilizar estos implantes, hace como 5 años que he empezado a usar las INLEI, esa era mi principal preocupación, porque de hecho la artrosis precoz, en general la mayoría de casos, hay casos postraumáticos, pero la mayoría son por algún grado de displasia o mala alineación. Primero que hay un componente ahora que es la versión cajuna, que es para las displasias, pero es que abarcan en la gran mayoría de los casos una resuperficialización que es totalmente congruente con la mayoría de las displasias. Insisto, displasias muy graves, no solamente de A, B, C, D, sino que incluso, porque hay displasias tipo D, que esa es una parte, la parte más proximal de la tróclea, las que son realmente deformados con una alteración torsional, ahí sí, evidentemente una on-lay, pero os puedo decir, después de haber hecho más de 50 casos, que creo que 1 o 2 veces no pude poner la inlay. Es muy buena la acotación, pero una vez que uno empieza a utilizarla se da cuenta que la puede adaptar perfectamente. Okay. Pablo, saludos y excelente tu charla. Te queríamos comprometer un poco a que nos facilites todo el proceso que tú tuviste que pelear, como comentaste en tu conferencia, sobre montar esta unidad para tener a los injertos, porque acá, desde la parte gubernamental, no hay siquiera una estructura organizacional para hacerlo. Entonces, yo me imagino que la lucha fue grande y eso es la primera felicitación que te tengo que dar. Y la segunda es comprometerte para que nos guíes un poco cómo hacerlo también. Sí, bueno, no es una respuesta fácil y si tuviera que explicar cada cosa podríamos estar aquí horas porque he estado, ¿no? Infinidad de informes, reportes, demostraciones, que seguimos incluso utilizándolas, seguimos haciéndolas porque nos van pidiendo continuamente que comprobemos los beneficios de la aquí, por desgracia, en nuestros países es mucho más difícil, tampoco en Argentina es posible hacerlo. El hospital italiano, que es el más avanzado en Argentina al respecto, lo está intentando, la administración no les deja. Es muy complicado. Aquí tienes la suerte de que, primero que yo soy más cabezón imposible, entonces cuando me propongo algo, lo hago, pero tuve la suerte de que tenemos un banco de tejidos en Barcelona que es de los mejores que hay en Europa, y coincido con un equipo que lo lleva ahí adentro que es extraordinario, que tenemos muy buen feeling
entre todos, ya, de hecho nos hemos convertido en amigos a partir de esto, y entonces hay mucha complicidad. Vamos en la misma dirección, apretando a la administración, y otra cosa también que nos ha facilitado es que este banco de tejidos funciona, a pesar de que es estatal, es público, funciona de forma autónoma, es decir, su presupuesto se tiene que cubrir con lo que ellos cobran. Entonces, ellos cubren los costes que tiene esta obtención y esta producción, y este precio luego es pagado o por las aseguradoras o por el mismo sistema de salud. La mayoría de casos lo he hecho en el sistema de salud. Y claro, pretender que en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en el hospital público, se cubra semejante cirugía es más que utópico. De hecho, yo creo que casi en ningún lugar del mundo, ni en Estados Unidos, en ningún lugar del mundo el servicio público ofrece esta facilidad. En España hay muchas cosas que criticar, pero el sistema de salud es extraordinariamente, en ese sentido, muy socialista, porque bueno, puede acceder toda la gente con máxima tecnología. Insisto, es complicado hacer una proyección a otros países nuestros de Sudamérica. Lamento no poder ser más preciso con esto, y un montón de cosas os puedo explicar después por vía interna, pero es complicado porque se necesita incluso tener mucha... estar en el mismo equipo mucho. Yo solo no hubiera logrado esto jamás. Pablo, una pregunta para la doctora, Carlitos. Pablito, es que quería, Pablo ya teníamos un límite con él porque tiene unas ocupaciones, entonces queríamos ya liberarlo. Sabemos que ha sido muy, muy grato para todos tenerte, entonces te agradecemos mucho por todas las enseñanzas que nos has dado, y como decía Paul, te comprometemos en el futuro para que nos sigas dando nuevos y mejores consejos sobre tu experiencia, No, seguro, Carlos. También el placer es mío, y también el que voy aprendiendo soy yo. También me gustó mucho la exposición de la doctora. Creo que entre todos tenemos aún que aprender muchísimo. Y hablando de cartílago, sabemos nada. Sabemos más, creo que del coronavirus que del cartílago, y eso que el coronavirus recién ha empezado, y el cartílago, bueno, ya siglos y siglos, ¿no? Por eso es que hay tantas técnicas para el cartílago, porque todavía no acabamos de entenderlo. Entonces, vamos a seguir aprendiendo, seguro. Cada día aprendemos de ello. Y yendo a vosotros, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un placer, un honor compartirla, y por supuesto disponible cuando me requiera. Qué gusto, Pablo. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchísimas gracias. Y seguro la próxima te tendremos en Quito cuando haya posibilidad, Seguro, Carlos, ya estaremos en contacto, y saludos a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias. Carlitos, la pregunta para Nel, igual, muchísimas gracias, excelente presentación. Preguntan básicamente sobre en el cultivo si es que ocupan algún antibiótico para poder hacer en esta matriz, y cómo miden la cantidad de condrocitos que realmente se colocan en el lugar. Gracias, doctora. Sí, antibiótico durante el cultivo se utiliza antibiótico antimicótico, que es la combinación de que ya está estandarizada. Durante cada cambio de cultivo se coloca medio de cultivo, suero autólogo del paciente y un antibiótico con antimicótico a 1% en cada cambio de cultivo. Se hacen pruebas también microbiológicas antes de implantarse al paciente para ver que no haya ninguna contaminación, porque finalmente la manipulación durante los cambios de medios de cultivo pues puede conllevar alguna contaminación del implante. Y la otra es el cálculo. Realmente es muy difícil de realizarlo por dos cosas. Uno, porque la cantidad de condrocitos en el cartílago es muy limitada, alrededor del 2% de todo el tejido. Entonces, si obtenemos una biopsia de 4 milímetros, de ahí podemos sacar quizá 2 condrocitos. Si ponemos solo 2.000 o 3.000 condrocitos, es muy probable que esa reparación se vaya a hueso o que se forme un tejido de mala calidad. Necesitamos mínimo unos 100, 200, 300 condrocitos a veces en cada disco. Entonces se intenta llevar a ese aproximado, por eso lo que les decía yo de los diversos cultivos o pases, para llevarlo más o menos al aproximado adecuado. Dentro de las técnicas de ingeniería tisular, una de las
de las variables importantes es precisamente eso, la densidad celular. Entre menos células pongamos, menor va a ser la calidad del tejido formado. Otra variable es el andamio, que antes pues, no se utilizaba, ¿no? Nada más se inyectaban los condrocitos. Entonces son variables que se han ido modificando y, como decía ahorita el doctor Pablo, hay muchas técnicas y todavía no sabemos cuál es la que funciona a la perfección. Pero bueno, dentro de la literatura de la ingeniería tisular, pues el implante de condrocitos es ahorita considerado el gold estándar. Anel, yo tenía algunas preguntas para ti. Primero, felicitarte. Y yo, pues, he leído creo que la gran mayoría de tus artículos en colaboración con otros. Y hay un artículo en particular que a mí me llamó mucho la atención, que es sobre el microambiente. ¿Sí? El microambiente básicamente es en quién vas a hacer toda la parte celular. ¿Sí? O qué receptabilidad puede tener un tratamiento biológico en determinado paciente. ¿Cómo preparas a los pacientes para que funcione? Porque tú mostraste que todos funcionan, pero esos pacientes son diabéticos, dislipidémicos, porque tienes un paper maravilloso sobre apoptosis o sobre daño de condrocitos en Cadmio pacientes y... con... Sí. Sí. Entonces, ¿cómo les preparas o a qué paciente lo eliges? Porque no es lo mismo ponerle a un muchacho de 20 años que ponerle a un señor dislipidémico, diabético, hipotiroideo, que toma 40 medicamentos. ¿Cómo eliges esa parte clínica del paciente? Sí, así como en la literatura nos dan indicaciones para técnicas quirúrgicas, indicaciones anatómicas del paciente desafortunadamente son muchas variables, ¿no? Podemos considerar variables anatómicas, variables metabólicas, variables biológicas. Entonces, inicialmente, pues necesitamos tener, si nos vamos a indicaciones generalizadas, pues que no sea obeso el paciente. Dentro de nuestra casuística que tenemos, también evaluamos el índice de masa corporal. Y ya vimos que también tenemos por ahí un capítulo de un libro de osteoartrosis en el que observamos cómo todos esos factores que ahorita estamos mencionando contribuyen. Y la obesidad no específicamente por la sobrecarga y la parte mecánica en el cartílago, sino también por la parte de efecto biológico. Claro. De esos artículos que mencionaba usted está el del ambiente hiperlipémico o el del cadmio. En esto tendríamos que ver hipercolesterolemia, obesidad, síndromes metabólicos, pacientes fumadores. La idea es que si hay pacientes fumadores tenemos que detener o cesar el que por lo menos en un periodo de tiempo de los 12 meses que sabemos que el paciente va a tener un proceso de maduración del tejido, pues suspenderle el tabaco. Y no solamente suspender el tabaco, sabemos que el cadmio está presente hasta en el ambiente por la contaminación de los autos, en diversos alimentos. Entonces esa es una línea molecular que también estamos analizando y que tendría que controlarse de forma muy importante para tener una evolución. Otra, pacientes diabéticos, como generalmente han sido jóvenes los seleccionados que tenemos, no tenemos ninguno con diabetes o hipertensión o enfermedades metabólicas. Esos serían los factores principales. Obviamente a todos les hacemos estudios básicos, lo que son los estudios reumatológicos, biometrías químicas, pruebas de también presencia de ácido úrico, que eso también es otra variable ajena que nos puede dar una evolución diferente. Y tratar de cerrarnos mucho en el grupo de pacientes que vamos a seleccionar. Obviamente sin olvidar otros factores como rodillas alineadas, si están desalineadas, por hacer una osteotomía para alineación, lo que les mencionaba yo, si hay síndrome de hiperpresión patelar, corregir esa parte. Pero esta pregunta es muy importante porque hay factores que no tomamos en cuenta y creemos que la obesidad es solamente porque se va a sobrecargar el cartílago, pero ya vimos que el ambiente hiperlipémico
produce una apoptosis de los condrocitos y que también los altos niveles de cadmio produce una apoptosis de los condrocitos. Entonces, todos esos factores son variables que hay que intentar controlar antes de hacer esta técnica. Anel, ¿los deportistas tienen alguna consideración? ¿Se les trata igual o prefieren no tratar? Se les trata igual, solamente que el proceso de rehabilitación es un poco diferente. Una vez que alcanzamos ya el grado de maduración del tejido, estos pacientes se mandan a un área que se llama medicina del deporte, en donde les hacen unas pruebas isocinéticas de las extremidades, tanto la no operada contra la operada, con la idea de alcanzar el fortalecimiento muscular adecuado. Sabemos que una rodilla lesionada va a perder masa muscular porque ya no la estamos utilizando de la misma forma. Sabemos que el someterla a una cirugía también hace que perdamos masa muscular. Entonces, aunque posterior al implante ya no haya dolor, seguro la pérdida de masa muscular es muy significativa. Entonces, tenemos que hacer una prueba de fuerza muscular de la rodilla sana y ese va a ser nuestro parámetro para que la rodilla operada vaya alcanzando los mismos niveles de fuerza, tanto de flexores como extensores, por lo menos al 90% de la rodilla sana o control. Eso es lo que manejamos diferente en los deportistas. Anel, queríamos hacerte una pregunta. Obvio, sí, eso... Sí, Carlitos. Sí, queremos hacerte una pregunta, porque nosotros acá disponemos básicamente en tratamiento de lesiones condrales de menos de 2 centímetros, disponemos de dos tipos de armamentario. Uno que son las microfracturas, que es el más barato, el más fácil de hacer, técnicamente hablando y en cuanto a costos. Y el segundo, que aquí es un poco más caro, pero que en cuanto a resultados nos da una visión mucho más alentadora en pacientes, sobre todo jóvenes, y que tienen que seguir haciendo impacto en su rodilla, que son los OATS. Entonces, ¿por qué los condrocitos? Quería que nos expliques por qué los condrocitos están por encima de esas dos técnicas. O sea, ¿qué nos da de más y por qué vale la pena implementarlo en nuestro medio? Pues bueno, sabemos que gracias a tu ayuda estamos acá nosotros ya trabajando en esto, en tener los condrocitos pronto. Pero quería que nos expliques por eso, porque nos hagas entender por qué los condrocitos tenemos que tenerlos como gol estándar. Mira, en el caso de los pacientes deportistas, si tu paciente está ya con la idea de hacer una actividad física, de regresar a la actividad física de forma temprana, yo no te sugeriría un implante de condrocitos, porque se te va, ya lo que vas a poner del traslado osteocondral ya es un cartílago maduro. Lo único que tienes que hacer es esperar a que se integre el hueso a tu tejido adyacente. Si es un deportista de alto impacto, yo en ese caso sí selecciono hacer la técnica de traslado osteocondral por la integración y porque la recuperación es más rápida y lo puedes llevar a la actividad deportiva sin esperar un año a que madure tu tejido. ¿Por qué la técnica de implante de condrocitos ponerla en la población general no deportista que no es de alto impacto sobre estas dos técnicas? Si hablamos de microfracturas, pues por la evidencia que hay de que después de cierto tiempo, sobre todo 5 o 7 años, va a empezar a deteriorarse el tejido. Y sabemos, como lo indiqué en mi diapositiva inicial, que tus lesiones condrales usualmente las encontramos en pacientes de 30 a 40 años de edad. Si tú le haces a un paciente de 30 años de edad unas microfracturas y sabes que se te va a deteriorar a los 7 años, después de eso, ¿qué le haces? En cambio, si en ese mismo paciente tú pones un implante de condrocitos y hay evidencia que si eliges los parámetros adecuados, corriges las lesiones asociadas, te puede llegar a durar hasta 20 años, 30 más 20, 50, ¿no? Entonces ya ahí le puedes pensar en una prótesis parcial o en una prótesis total. En resumen, en estas dos técnicas, en la durabilidad. Hablando ahora del traslado osteocondral, está muy bien si lo hacemos para 1 o 2 centímetros, solamente que en lesiones más grandes, 3, 4 centímetros, si el ya para nosotros, para la técnica de condrocitos, tomar 2 o 3 taquetes de 4 milímetros
nos es muy agresivo. El estar tomándole taquetes a una zona de no carga, taquetes grandes, ya de 1 o 2 centímetros, para trasladarlo a una zona de carga, pues sí es crear un sitio diferente de morbilidad, quitarle tejido sano para pasárselo a un enfermo y dejar una zona con un hueco, ¿no? Que al final tiene que rellenar. Entonces, en este caso, la limitación es por la cantidad de tejido que puedes tomar en el caso del traslado osteocondral. Los resultados son buenos y, como dice el doctor Pablo, es cartílago lo que estás trasladando y finalmente pues tus escalas funcionales, y si le haces resonancia magnética o mapeo T2, muy probablemente te va a dar valores muy parecidos al control. Solo la limitante que yo veo es la cantidad o la zona de donde vas a tomar el tejido donador en caso de lesiones un poco mayores, ¿no? Como mencionaba yo también, la técnica de implante de condrocitos tiene sus desventajas. Es muy buena, pero no se va a poder hacer en todos los centros hospitalarios. No todos contamos con laboratorio, con la experiencia en cultivos, con la membrana, con los apoyos económicos. Entonces, es una buena opción si tienes acceso a ella. Ahora, la idea es reducir costos, ¿no? Por ejemplo, en la técnica que nosotros usamos, anclas, pues evitar lo de las anclas, ponerle pegamento de fibrina, a lo mejor un andamio más económico. Nosotros ahorita empezamos a usar el Hyalofast, que cuesta como 35,000 pesos, pero estamos probando una membrana, un andamio biológico derivado de donador cadavérico, es el BioSponge. Ya hicimos algunas pruebas en conejos y tienen propiedades condroinductoras, entonces ese nos cuesta 5 o 7 mil pesos y a lo mejor en algún momento podemos utilizarlo ya en los pacientes. Ya para ir cerrando, Pablito Cornejo, si es que tiene alguna pregunta, lo veo con intención de preguntar. No, pues agradecer a la doctora. Una última pregunta. Doctora, si nosotros, los médicos de Ecuador que le estamos viendo, tomamos una muestra de cartílago, le enviamos a usted en el medio adecuado, ¿usted nos puede regresar a nosotros la membrana con las células cultivadas y nosotros poder colocar a nuestros pacientes? ¿Es factible eso? Sí, bajo las condiciones adecuadas, sí se puede realizar. Existen en la actualidad unas incubadoras portátiles que nos permiten tener las condiciones adecuadas de los medios de cultivo. Y también estamos indagando un poco en cartílago liofilizado para ver que sea una opción de uso en lugares en donde no tienen acceso al implante de condrocitos, pero sí estamos trabajando en algo que pueda ser más generalizado. Muchas gracias. Muy bien, Anel. Entonces, vamos cerrando ya. Te agradecemos mucho la participación y que nos hayas compartido toda la experiencia que han tenido en el instituto. La verdad que es muy valioso para nosotros. Si bien estamos tratando de implementar todas estas técnicas, pues estamos todavía en pañales, pero todo se empieza por algo. Así que es una muy, muy buena cosa haberte tenido acá, que nos compartas esta experiencia y los métodos que utilizan allá para poder implantar los condrocitos. Te agradecemos mucho, ¿eh? Gracias por la invitación. Un abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se conectó también. Quisiera compartirles algo en pantalla. Como habíamos comentado antes, este es el último webinar que hacemos en el mes de agosto. Vamos a tomarnos un descanso, como siempre se ha hecho en el servicio. Pero en septiembre retomamos las actividades académicas nuevamente y quiero comentarles que ya está organizado el primer webinar que tendrá lugar el día lunes 7 de septiembre. Hablaremos de fracturas de columna toracolumbar, porque esa área de subespecialidad no la hemos tratado. Nos estarán acompañando desde Colombia el doctor Mario Herrera y desde Argentina el doctor Esteban Calcagni. Y pues nuestros médicos del staff del servicio, doctor Moyano, doctora Marta Hernández, doctor Sebastián de la Torre y doctor Ochoa, nos estarán también acompañando en la moderación de este webinar. Así que desde ya quedan invitados para el día 7 de septiembre retomar nuestras actividades, esperando que la ola de COVID que estamos pasando ahora en la capital pues
esté en mejores condiciones todo. Un abrazo a todos, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos el viernes en el Ateneo y con eso finalizamos la actividad académica. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hermano. Hasta luego. Gracias a todos.